Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Nosotros somos una fundación que nos llamamos Misión Más. Realmente el nombre de la fundación es Misión Amar y Servir. Y desde hace unos años invitamos al padre Adrián Santarelli para que nos acompañe tanto en su misión como en la nuestra. Porque nosotros somos fundamentalmente intercesores y nos dedicamos a organizar retiros y otros eventos donde la gente tiene su encuentro con el Señor y sana las heridas de la vida, que parte de la misión del Padre es esa sanación. Bueno, el Padre Adrián Santarelli nació en Buenos Aires y nació el día de Nuestra Señora del Buen Consejo y tiene premio el que sepa qué día es ese. 26 de abril. La verdad es que, hombre, si tú no lo sabes, Padre Jesús, que eres agustino, muy mal. Nuestra Señora de Buen Consejo, y yo creo que le influyó María, porque es un amante, por así decirlo, de Nuestra Señora. El Padre Adrián lleva 33 años de sacerdote y se ordenó el 11 de diciembre, que es la víspera de la Guadalupana, o sea que siempre María allí. Estudió en el seminario de San Agustín, de la diócesis de San Isidro. Muy bien. Ahora mismo es párroco en una iglesia que se llama Santo Tomás Moro y aquí hay personas que son feligresas suyas. Sí. Bueno, desde el comienzo de su ministerio se dedicó a formar grupos misioneros y también trabajó en las obras misionales pontificias donde formó al equipo nacional de esos grupos. Fue misionero en Cuba del año 95 al 2005. Se licenció en misionología en la Universidad Urbaniana de Roma y lo hizo a la par que andaba de Cuba a Roma, de Roma a Cuba. Tú me has explicado eso. Más o menos. Al regresar de Cuba a Buenos Aires, comienza a desarrollar de un modo ya más habitual el Ministerio de Sanación, que luego le podéis preguntar en qué consiste. Comienza a formar una comunidad de laicos, la Comunidad de Belén, que desarrolla servicios de evangelización en Argentina y en otras partes del mundo. Y esperamos que en España también. El padre actualmente promueve un programa que se llama Alianza de la Paz, que forma promotores de paz en distintas partes del mundo y que luego, cuando finalice su charla, podráis preguntarle en qué consiste este programa. Además de los libros, estamos vendiendo unos CDs. El libro del cual viene a hablar se llama El descanso, una experiencia en el espíritu, pero también escribió otro libro que es el de Imposición de Manos y un segundo libro que para mí es de una belleza increíble, que es el de Jardines de Amor Fecundo. También hay unos CDs, uno de ellos es Alabanza de la Divina Misericordia, y me contaba el padre que él estaba en sintonía con Francisco, porque antes de que se proclamara el año de la misericordia, el padre ya había hecho el CD sobre la misericordia. Y el otro es unas meditaciones cristianas que la verdad es que ayudan mucho a hacer oración. Y yo os recomiendo porque, aunque él no se lo crea, yo lo escucho todos los días. Yo os voy a dejar con el padre Adrián, es un comunicador nato y que espero que después de escucharle os intereséis cada vez más por este tema tan increíble que es el de la sanación actualmente en nuestro mundo, ese nuevo Pentecostés que el Señor ha querido que se dé. Bueno, pues os dejo con el padre Adrián. Pues muy bien, muchas gracias. Este libro, El descanso, en realidad experiencia en el espíritu, nos costó mucho ponerle el título. ¿De dónde nace? Bueno, justamente la tesis que yo había escrito en Roma, había presentado en la licenciatura, versaba acerca de una gran pregunta que me hacía, que era ¿cuál es la diferencia entre la sanación en la vida de Jesús, que hacía Jesús, y la imposición de manos que realizaba Jesús, y tantos otros métodos
que hoy pululan como ofertas también de sanación desde tantos otros lugares. Gente que me consultaba y experiencias que yo conocía de muchas personas que de un modo a veces natural, otro modo por adiestramiento en estos métodos, hacían imposición de manos. Uno de los más conocidos creo también acá es el Reiki, por ejemplo. En Italia es la pranoterapia, en Estados Unidos una doctora que trabajó en la NASA, Ann Brennan, un libro Manos que curan, también muy divulgado. Me despertaron esta pregunta, a lo cual un profesor me dijo, si te lo preguntás, respondelo, hace una licenciatura, hace una tesis sobre este tema. Bueno, para circunscribirlo, dado que yo estaba en Cuba, entonces hice un estudio como comparativo de muchos métodos de curación por imposición de manos y circunscribimos un poco el estudio a ese tema a Cuba, dado que en Cuba se daba que la santería de procedencia africana hacía imposición de manos, los espiritistas de procedencia en Estados Unidos, desde el nacimiento del espiritismo con las hermanas Fox, que eran de Estados Unidos, traían un montón de experiencias. Con los métodos rusos, ustedes saben que de Gurdjieff, sobre todo, como un poco padre de todo este tema bioenergético, parapsicológico, generó muchas inquietudes y los rusos fueron y son, no sé, tal vez hoy, muy proclives a estudiar todo este tipo de mezcla entre la mística y lo paranormal. Entonces Cuba ofrecía un gran marco para poner a estudiar todo esto y bueno, y de hecho empecé a estudiar todas estas experiencias. Nuestros hermanos evangélicos, más proclives a todo lo pentecostal y carismático, también tenían muy desarrollado todo este tema. Entonces, bueno, estudié todo esto y no le voy a hablar de este fenómeno de la imposición de manos, ya que lo desarrollo específicamente en el libro de la imposición de manos. De un modo muy sintético, el libro es como una especie de divulgación de algunas cosas. Básicamente la diferencia está establecida desde el punto de vista de lo que significa para nosotros dentro de la iglesia cristiana, el continuar con, por decir así, la sacramentalidad, es decir, con los signos de Jesús, y por tanto, cuando hacemos imposición de manos dentro de la iglesia cristiana, estamos intercediendo con ese gesto de la imposición de manos, en la cual pedimos que sea Jesús el que esté tocando con nuestras manos a la persona. Los sacerdotes, por nuestra orden, el sacramento del orden sagrado, tenemos una potestad particular de poder obrar en la persona de Cristo. Por tanto, tenemos esa gracia especial de poder realizar este signo en nombre de Jesús y en la persona de Jesús. Los laicos, cuando utilizan este gesto, se pone más de manifiesto el sacramento de sacerdocio común de los fieles, que permite también que la gracia y la obra de Jesús también pueda continuarse desde ese lugar de fieles. Entonces podemos decir que los sacerdotes imponemos las manos y los fieles con sus manos interceden y pueden expresarlo con un gesto también de aplicar esta oración de intercesión, también tocando o extendiendo su mano sobre las personas que quieran rezar. Esto hace que sea una misma oración desde esos distintos lugares de donde ora un sacerdote, donde ora un laico. Bueno, y en el caso de lo que son muchos de estos otros adiestramientos, lo que yo me doy cuenta es que hacen más hincapié en lo que sería la comunicación de una energía. El ser humano es un cuerpo vivo y todo ser vivo tiene su energía propia, con lo cual es normal que cuando dos cuerpos se acercan, se comunican algo, ¿no? Tómenle la mano al de al lado. A ver, ¿qué sienten? ¿Sienten algo? ¿Una mano está más fría que la otra? ¿O no? ¿Sí?
Bueno, el solo hecho de sentir, por ejemplo, que la mano pueda estar más caliente que la mía, hace ver de que estamos en una bioenergética térmica que si nos quedamos un ratito más, el calor de ella va a pasar a mi mano y mi frío va a pasar al de ella y seguramente dejemos de sentir la diferencia. Se produjo un intercambio bioenergético, ¿no es cierto? Bueno, eso que sucede en los niveles térmicos pueden existir también en otros niveles, hasta mentales. Si estás hablando con una persona y esa persona te empieza a mirar de una determinada manera y fija la mirada, se produce una cosa que decís, ¿qué está pasando aquí? Esta persona me está como invadiendo. Y tú dices, ¿pero por qué si solamente te miro y no te toco? Bueno, pero tu mente me está pasando a través de tus ojos y me estás condicionando, ¿no? Entonces, el ser humano permanentemente se está comunicando con su energía. Entonces, muchos de estos métodos hacen una alusión bioenergética. Un intercambio bioenergético no es necesariamente un momento de espiritualidad. Puede ser un momento de intercambio. Entonces, cuando hablamos de imposición de manos en la Iglesia Católica, hablamos de espiritualidad. Cuando hablamos de un intercambio de fluidos bioenergéticos, yo pongo tu mano, sea en la cabeza, en el estómago, en la pierna o en un lugar de herida, etc. Bueno, está ocurriendo algo que puede suceder, pero habría que analizarlo desde el punto de vista bioenergético. Y lo que uno también no puede dejar de tener en cuenta es que muchas veces el ocultismo también, nosotros hablamos dentro de la Iglesia que no solamente existen las fuerzas del bien, sino que también existe el mal, existe el demonio, y el demonio muchas veces también se oculta cuando uno está en presencia de personas que pueden hacer esas invocaciones. Y pongo el ejemplo. Una persona va a una sesión de Reiki, pero a su vez, antes de ir a la sesión de Reiki, como trabaja a lo mejor con espíritus, invoca espíritus, es espiritista, encarna muertos y se pone a pedir ponerse como ser tomado por los muertos, bueno, por espíritus de difuntos, esa persona está muy proclive a tomar también espíritus demoníacos, con lo cual, si después me viene a hacer una sesión de Reiki, creo que muy limpio no vamos a estar. Entonces, uno tiene que estar precavido de que muchas veces disfrazado de un trabajo de sanación bioenergética, puede haber personas infectadas espiritualmente que están transmitiendo también esa infectación a otras personas. Bien, ahora, dentro de lo que sucede cuando imponemos las manos, sucede esto del descanso, sucede una caída. Ahora, ¿qué pasa en la caída? Esa fue también otra pregunta que me acompañó mientras estudiaba el tema de la imposición de manos. ¿Por qué la gente se cae? Y también aquí no me fue fácil poder encontrar desde dónde abordar este punto, porque bueno, he consultado a algunos médicos, me traté de abordarlo desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista también de lo que hoy se considera la física cuántica, ¿no? En la que hablamos de campos energéticos. Y en todo esto me daba cuenta que era muy difícil poder definirlo, puesto que hasta la misma física cuántica aplicada al ser humano todavía está muy verde. Sabemos que fue superada ya el concepto newtoniano, en el cual los seres somos absolutamente aislados y estamos como entrando en unos estudios, pero bueno, para eso me tenía que dedicar a la física. Y dije, a esto no me voy a dedicar, no me va a dar el tiempo de la vida para llegar a conclusiones, pero sí me daba cuenta que el fenómeno de la imposición de manos, si sucede en oración, evidentemente es un fenómeno espiritual. Y bien, leyendo al padre Thomas Keating, por ejemplo, entre otros, él define claramente en su libro Mente Abierta, Corazón Abierto, en una de sus páginas, dedica un par de páginas a hablar exclusivamente del don del Espíritu Santo, que es el descanso en el Espíritu. Entonces, bueno, evidentemente personas que tienen un reconocimiento, personas contemporáneas que tienen un alto conocimiento, reconocimiento de su espiritualidad, bueno, lo ubican, esto del descanso en el Espíritu, esto de caerse, como una experiencia del Espíritu Santo, como uno de los frutos que suceden cuando se comunica el Espíritu Santo. Entonces podemos decir que es uno de los frutos que suceden cuando el Espíritu Santo
obra en una persona. Bueno, en el libro, para ir un poquito más en orden conforme al libro, me parecía que cuando uno dice, bueno, el Espíritu Santo me regaló una experiencia de descanso. Pero ¿qué pasa? También hemos consultado, charlado con varias personas que tienen esta experiencia y me daba cuenta que los fenómenos que suceden a través del descanso son muy variados. Me recuerdo en una oportunidad, un chico tuvo como una experiencia de sanación con su abuelo. Estuvo, bueno, después del descanso estuvo como 2 horas tirado y cuando despierta, un chico de 18 años, yo le pregunto, ¿no? Estábamos terminando, qué le había pasado, que había estado tanto tiempo, y me dijo, me visitó, fue como que lo tuve a mi abuelo, adelante todo el tiempo. ¿Y qué pasó con tu abuelo? No, falleció cuando yo tenía 15 años, y cómo sucedió su muerte. Me dice, bueno, yo los sábados muchas veces salía a bailar, pero cuando tenía partido de rugby, me iba a dormir a la casa de mis abuelos. Entonces, siempre que nos despertábamos a la mañana, mi abuela me esperaba con el desayuno, pero el abuelo siempre madrugaba, iba a comprar las facturas y yo desayunaba con ellos y me iba a jugar al rugby y ellos se quedaban. Pero un domingo el abuelo siguió dormido y la abuela me dijo, anda a despertar al abuelo que hoy se quedó dormido. Cuando lo voy a despertar, el abuelo estaba muerto. Entonces había sido un shock muy fuerte. Y bueno, y él en ese momento tuvo una sanación porque lo vio al abuelo que le decía, estoy bien y vos vas a estar bien. Y para él fue como una sanación de algo que como que se debían, ¿no? Una despedida. Y Dios se la quiso regalar de esa manera. Uno dice, ¿y qué tipo de descanso es ese? Bueno, es un descanso existencial. Este chico llevaba dentro de sí la herida de no haberse podido despedir del abuelo. No se murió de una muerte lenta y le dijo te quiero. No. Entonces sintió como que Dios le había permitido tener esta experiencia de haber como podido cerrar esa muerte de su abuelo que le faltaba. Uno dice, ¿sucedió en la imaginación o fue real? Seguramente Dios le permitió vivirlo en su imaginación, pero todo lo que en realidad nosotros, a Dios nadie lo puede ver. Pero cuando decimos vemos a la Virgen o ven, bueno, es Dios que permite que veamos algo. Los videntes es Dios que les permite ver algo. No es que lo ven cara a cara porque los sentidos no están preparados para ver cara a cara y en la dimensión que se encuentra la eternidad. Pero sí Dios se muestra y permite que lo veamos o que cerremos historias a la medida como cada uno también las puede necesitar o Dios se la quiere regalar. Desde ese punto de vista, yo percibí que se producía como un descanso existencial de una carga que llevaba que no iba a poder cerrar en su vida. Y Dios se la regaló. Entonces, bueno, otros sienten un descanso físico, otros sienten como que algo se les aclara y esta obsesión que traían ahora resulta que la ven con un marco mucho más amplio y ya no les preocupa tanto. Entonces dije, bueno, primero hablemos de qué nos cansamos. Porque para hablar de qué descanso, qué es del descanso, qué tipo de descanso, hablemos un poquito de qué nos cansamos. Y en este sentido el libro ya se amplía y va más allá de darme una respuesta para un fenómeno concreto que sucede en la iglesia con la imposición de manos, sino que vamos a hablar de que verdaderamente, como dice el Salmo, Dios es mi descanso. Entonces, más allá de esa experiencia concreta que me caiga cuando me haga imposición de manos, Dios es de una manera mucho más amplia y de distintas maneras es nuestro descanso. Bueno, tenemos un padre agustiniano y en nuestra espiritualidad utilizamos mucho, ¿no? Esa frase de San Agustín, Señor, estamos inquietos, nos hiciste para ti y estamos inquietos hasta que descansemos en ti. Ahí San Agustín ofrece una mirada del descanso ya como una cosa mucho más amplia. Y el libro tiene ese horizonte. Bueno, ¿de qué nos cansamos? Una persona puede tener un cansancio físico. ¿Por qué? Porque trabaja mucho. Me acuerdo una vez en Cuba una mujer
me dice, ay padre, tú no sabes lo que es mi vida, tú sabes con todas estas cosas que nos faltan. Y entonces decía, me levanto a las 5 de la mañana y le preparo, tengo que prender el mechero para calentar la leche, luego tengo que hacer el café porque tenemos una sola mecha, y entonces el café, luego la leche, y mientras tanto yo ahí a los chicos les preparo las cositas para el colegio, y entonces salgo y a las 6 de la mañana ya lo tengo mi marido, y entonces esto, el otro, bueno, y ahí después luego tengo que llevar a los chicos al colegio, me voy a trabajar, vuelvo al mediodía, les llevo la meriendita que me consigo de mi trabajo, que me la dan a mí, pero yo se la llevo yo al colegio porque yo no tengo para darle, y entonces regreso al colegio, lo traigo de vuelta, le lavo la ropita, qué sé yo, porque no tenemos mucho, y le hago la cena, y lo poquito que podemos, y el frijolito, y voy a resolver, bueno, y me acuesto, padre, estoy muerta a las 11 de la noche, ya no doy más, y me levanto a la mañana, y yo, se me ocurrió decirle, oye, con ese ritmo te vas a enfermar. Y me dice, ¿qué enfermarme, padre? Yo no puedo tomar el lujo de enfermarme. Dice, yo no me puedo enfermar. Bueno, esa mujer, evidentemente, tú le pones una cama o cae en descanso y es como que descansa todo, ¿no? ¡Fua! Físicamente. Claro, hay un cansancio psíquico, quizás el cansancio físico al que más entendemos. Hay un cansancio psíquico, mental. Todos tenemos algún trauma, ¿eh? De eso no nos salvamos. Por tanto, pero hay personas que se cansan de llevarlo. O sea, ¿no? Y todos tenemos diferencias con otros. Y a veces decimos, este trauma de esta persona me vuelve loco, ¿no? Convive con una persona celosa, convive con la que es envidiosa, con la que es con el que es, no digo la, pero bueno, porque soy hombre, ¿no? Pero digo, con alguien controlador, con alguien que... Y eso te agota psicológicamente. El ajeno o a veces el propio. Hay gente que vive psicológicamente agobiada por no poder superar sus traumas psicológicos. Entonces, o bien el problema psicológico de la preocupación por llevar muchas obligaciones. Bien. Hay un cansancio emocional. La tristeza, el no poder hacer un duelo, el poder llevar algo que... un amor mal llevado, una pareja que no se entiende, el amor no se puede vivir en libertad, en plenitud. Bueno, necesitamos también descanso emocional, una tregua afectiva para poder recomponernos. El cansancio social. Acá en España la política ya está resuelta, pero en otros países no. En España tampoco, bueno. Creo que en ninguna parte del mundo, no sé, no, mal de mucho consuelo de tontos, pero donde uno va, cada vez que uno viaja a distintos países, no escuchamos lo mismo. No, ¿qué va? Así como estamos ahora, bueno, antes por una cosa, ahora por otra, pero bueno, el cansancio social, ese agobio de no se termina de arreglar más esto, ¿no? Y desde que yo nací, por lo menos la Argentina, no la vi nunca arreglada, ¿no? Siempre tenemos un nuevo motivo para desarreglarla, somos especialistas en desarreglarla. Y uno no sabe cómo seguimos vivos, pero bueno, es así. Y cómo seguimos conviviendo. Pero hay un cansancio social a veces de problemas que llevamos socialmente y no resolvemos. El cansancio social de vivir sin medios, o el que vive en la pobreza, el que no tiene una vivienda, el que le falta esa seguridad de algunos temas, evidentemente es. Y diría que también está el cansancio existencial, ¿no? Cuando una persona tiene que llevar largamente una enfermedad, cuando se ha muerto un ser querido y se sabe, se hizo el duelo, estamos en paz, pero te sigue faltando, no sé, un padre se proyecta en un hijo y a veces hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Para poder sobrellevar la pérdida de un ser querido. Y sin embargo eso acompaña, ¿no? Como un cansancio que la existencia se hace larga, ¿no? El libro de Job, ¿no? Los años parecía que se multiplicaran, ¿no? En el dolor el tiempo no se termina. En la alegría se nos pasa todo rápido. Pero cuando llevamos un peso nos parece que los días son eternos. Eso lo describe muy bien el libro de Job. Y diríamos también el cansancio espiritual, ¿no? San Juan de la Cruz ha descrito muy bien todo lo que son las noches oscuras del espíritu, el atravesar desiertos espirituales, esa búsqueda de Dios donde, lo he encontrado de una manera tan clara y donde por momentos no lo veo para nada, ¿no? Esta distancia de buscar a Dios y haberle consagrado a veces toda la vida a Dios y no encontrar los consuelos de Dios también son cansancios, ¿no? Que el espíritu humano
que está hecho para estar en ese Espíritu de Dios, no termina de encontrarlo. Entonces es bueno describir esto porque de algún modo vemos que no nos cansamos de una sola cosa y que a veces tenemos un poco de todo. Y nos puede ayudar un discernimiento, ¿no? De no mezclar las cosas y darme cuenta, bueno, sí, la verdad que estoy bárbaro, pero esto me cansa mucho. ¿Y qué es esto? Y es la mala relación que tengo con este hijo o con la nuera o con lo que fuere. Pero este tema lo tengo que tomar en sí mismo, pero no tengo que tampoco dejarme envolver por todo, porque realmente a lo mejor me puedo reconocer que en otras cosas estoy muy bien. Y eso está bueno. No dejarme abrumar por un problema y pensar que todo está mal. Está mal una parte, sí, es verdad, y las demás la vamos llevando más o menos, pero vamos bien. Entonces, nos puede ayudar ese punto para un discernimiento. Este libro lo he conversado mucho, he buscado la experiencia de otros sacerdotes y también de algunos médicos. Y cito específicamente en este punto a la doctora Santamarina, porque es una doctora que me ayudó a encontrar un punto muy importante. Ella me decía que si hablamos, ella no tenía ni idea del descanso en el espíritu, pero en algunas charlas con ella, que viene a mi parroquia, ella también es profesora en la universidad y hablaba de cómo los primeros tiempos de la cultura griega, por ejemplo, la salud estuvo asociada a los templos. Y los templos griegos, claro, eran politeístas. Acuérdense de Pablo en el Areópago, ¿no? Que como tenían tantos dioses, porque un poco que atribuían a las fuerzas de la naturaleza un poder divino, ¿no? Entonces, claro, tenían el dios de todo. ¿Para qué? Para estar mejor cubiertos, ¿no? Entonces iban al templo y estaban rodeados de todos los dioses. Pero en el templo también, por eso Pablo va y le dice al Dios desconocido, le predica, ¿no? Porque hay un Dios que ustedes no tienen. Ustedes tienen todo esto, pero yo les vengo a predicar de uno que les falta. Y como había un pedestal puesto al Dios desconocido, o sea, tratamos de rezarle a todo, pero por si nos falta alguno, al desconocido también, ¿no? Para que no me falte la ayuda de ellos. Entonces Pablo dice, de ese les vengo a hablar. Bueno, pero el tema acá que me pareció interesante destacarlo, cómo los griegos buscaban restaurarse en el descanso. Entonces los templos tenían el lugar de oración, pero tenían el lugar también de piscinas y de lugares donde dormir. Entonces la gente iba al templo a descansar y buscaba ese descanso divino. Por eso decimos que el descanso es sagrado, ¿no? Ya desde los griegos. Entonces, el descanso es el lugar donde el cuerpo recupera sus fuerzas. Y podemos decir que nos restauramos no solamente durmiendo, porque no solamente se dormía en el templo, también era el contacto con la naturaleza, era el tomar contacto incluso con lo sagrado, al modo como ellos lo comprendían en su tiempo. Por eso, medicina griega y templo están unidos. En nuestra fe cristiana, Jesús unió también la fuerza divina al poder curativo. Si no, los enfermos no se le acercarían. Si lo hubieran visto como un gran teólogo, no le hubieran pedido sanación. ¿Bien? Si lo hubieran visto como un maestro de la ley, no le hubieran dicho, sáname. Una palabra tuya basta para sanar. No. Lo veían como alguien que realmente su poder divino, su porte, su persona, emanaba sanación. Entonces el encuentro con Jesús es lo que nos sana. Aquí también templo, destruyan este templo que en 3 días lo voy a reconstruir, va unido e implica la sanación. Claro que la sanación de Jesús era un mostrar que soy el que va a restaurar todo esto. ¿Bien? Y por eso las curaciones de Jesús tienen un contenido también espiritual. Si te curo la vista,
es para mostrarte que te voy a hacer ver lo que hoy no puedes ver con tus ojos, que es la vida eterna. Que si te curo el oído, es que te voy a abrir el oído interior para que también puedas escuchar la palabra de Dios. Entonces, las curaciones siempre tenían un doble mensaje. Te consuelo, te sano, pero también te abro a la dimensión espiritual de tu vida que está como encerrada muchas veces. ¿Sí? Nuestra vida espiritual no escucha, no ve, no oye, está paralizada, no se desarrolla, no camina. Jesús viene a darnos alas para que nuestra vida espiritual se expanda, se levante y nos lleve a los horizontes que Dios ha pensado y que por nosotros mismos no pudiéramos alcanzar nunca. Entonces, templo y medicina van de la mano también en Jesús. En los griegos, también en Jesús. Ahora bien, con el tiempo se comenzó a dar un divorcio. Y sobre todo ese divorcio entre salud y templo y Dios comenzó a separarse, ¿no? A partir un poco del renacimiento del iluminismo y del racionalismo. No. Ya acá al hombre lo tenemos, estos son sus huesos, estos son su piel, esto es sus órganos internos, esta es su parte, y empezamos a mirarlo al hombre todo por separado, ¿no es cierto? Me siento mal, bueno, le voy a hacer análisis de sangre. Bueno, después vaya y haga una radiografía. Después venga y le vamos a hacer otra cosa. Pero acá va el especialista de sangre, allá el especialista de oído, acá el especialista de columna, acá el especialista de otro. Y tú dices, ¿y quién me conoce de todos estos? Uno es uno solo, pero te la pasas recorriendo por 25 lugares y todos te tratan ese pedacito, pero no el otro. Cuando termina, este te dio una pastillita para el hueso, este para el hígado, el del hueso te rompió el hígado, entonces el hígado te da para el estómago te hizo una úlcera, después te tenés que ir al otro, y cuando te empiezas a dar cuenta, decís, ¿yo soy este montón de pedazos? No, yo soy una sola cosa. Bueno, esto es el producto de una medicina actual en la que el ser humano casi que se empezó a ver más como un cúmulo de cosas, de sustancias y de átomos que como un cuerpo único. Entonces, hoy este libro lo presentó, pueden remitirse, creo que está en YouTube, la presentación que hicimos en Buenos Aires en la Feria del Libro. Lo presentó un psiquiatra, Christian Prebst, y esta doctora Santa Marina, ¿no? Y el psiquiatra justamente veía este libro y este punto y le fascinó. ¿Por qué? Y porque era como que veíamos una inclusión, ¿no? Como desde los primeros tiempos la humanidad se embebió de conocimientos, pero a su vez fragmentó al hombre, y lo que este psiquiatra decía, hoy el hombre vuelve a recuperar una unidad y espiritualidad y salud comienzan nuevamente a vincularse. Hoy ya no vemos desasociado que en la iglesia te cures o que el médico rece, ¿no? Serían dos polos que deben unirse, o empezar a mirar desde la medicina al hombre como una unidad, y cada vez más lo psicosomático, cada vez más lo existencial, cada vez más nos vamos a dar cuenta que la mente influye en el cuerpo en la mente, y hay que verlo todo en unidad. ¿Bien? Entonces, y que esa unidad, la fe, no es un parche de afuera, sino una fuerza interna. ¿Sí? La persona que cree, esto está demostrado por médicos, vive, sufre y muere de una manera diferente. Que los que creemos nos morimos, ya lo sabemos, pero nos morimos distintos. Se demuestra que el que... Esto, diría, bueno, un amigo de Víctor Frankl, que él no llegó a ser psicólogo, pero bueno, ha estudiado un montón de ciencias, y es el profesor de liderazgo de una de las diplomaturas que damos para formar promotores de paz. Es un hombre que fue amigo personal de Víctor Frankl, y Leonardo Mertel se llama, y él ha estudiado el tema también de
acompañamiento de la muerte. Y entre ese acompañamiento, él decía que las personas que tenían una verdadera espiritualidad, ¿y cómo se identifica una verdadera espiritualidad? Aquel que le dice a Dios todos los días, hágase tu voluntad. En cambio, hay personas que dicen, Dios, te pido que se haga mi voluntad, rápidamente, ¿no? Para decirlo. O sea, tengo fe para que me salga bien todo lo que yo quiero. Pero el verdadero creyente es el que se pone en las manos de Dios y dice, bueno, sí, yo te pido esto, pero hagas en mí lo que tú quieras, ¿no? Ese que pone a Dios adelante, eso cualificaba la forma de muerte. Cómo nos entregamos al último momento de nuestra vida. ¿Por qué? Y porque si Dios es mi vida, sé que me muero con Él y a su brazo me entrego. Y esto que no puedo manejar, que es la muerte, se lo entrego. Como le he entregado lo que tampoco podía manejar en la vida, que era el día a día. Claro que muchas cosas dependen de nuestro esfuerzo y demás, pero entendemos lo que significa cuando digo, Señor, creo que me estás pidiendo esto, lo hago, me pongo en tu camino y me entrego a eso. Pero, a su vez, sé que todo se hará según tu voluntad y me entrego a tu voluntad. ¿Bien? El que va haciendo esa entrega muere de una manera totalmente diferente. Esto cualifica la enfermedad o mejor dicho, el vivir haciendo que la fe sea parte de mi salud o que la salud y el desenlace de la salud, que muchas veces también es la muerte, lo vivamos de otra manera. Bueno, hoy, como les digo, entonces se va dando este cambio de mirada y entonces entramos en la parte más teológica del libro, en la cual miramos un poquito la relación con Dios y el descanso humano. En esto abrí el libro también a las otras espiritualidades y sobre todo el descanso visto desde la cultura judía, que es del Antiguo Testamento, lo que era el Shabbat, incluso no solamente el descanso de cada semana, sino el descanso cada 7 años, el descanso cada 50 años, ¿no? Que eran los años jubilares, como no solo el hombre, sino la tierra necesita su descanso. Todo necesita su descanso para recuperar fuerzas, para revitalizarse, y el descanso, tanto en el Shabbat judío como en el Islam, ustedes saben que el viernes es el día sagrado, y a su vez el Ramadán es todo un mes, y en el domingo del cristiano no es solamente dormir más, porque a veces eso no nos descansa totalmente, es descansar en los brazos de Dios. Los 3 días sagrados son para que el hombre pueda descansar en Dios, para que el hombre que está durante la semana, como dirían los griegos, en el negocio. ¿Qué significa negocio? La negación del ocio, lo que no me deja disfrutar y contemplar, la negación del ocio, el día tenga un día a la semana para el ocio. El ocio bien entendido como contemplación de la vida, agradecimiento de la vida, momento para decir qué lindo que tengo mis hijos y vamos a salir, vamos a pasear, vamos a disfrutar de la naturaleza, vamos a encontrarnos de otra manera, vamos a salir de la rutina, vamos a romper todo eso. ¿Todo el mundo sabe descansar el domingo? ¿Todo el mundo sabe descansar el día que le toca estar libre? No siempre. Entonces, es importante darnos cuenta que descansar es un arte. Es decir, cómo disfrutar verdaderamente, cómo tener algún momento que nos recrea porque nos reencontramos con la vida desde otro lugar. Eso es lo que nos descansa. No hacer nada, no anularnos, sino es de encontrarme desde otro lugar. Entonces el día que puedo estar en el jardín leyendo un libro sin que tenga que ir a cerrar el negocio. Es el día que puedo encontrarme con un hijo y escucharlo y no hablarle solamente qué prueba tiene el día siguiente. Es el momento de poder ir a visitar a un ser querido, a un pariente y estar gratuitamente y no porque se me obliga, porque tengo que ir. Entonces es salir de la obligación para estar en lo que el corazón también quiere, ama y a veces se le priva. Entonces, vale la pena este capítulo para poder descubrir que el descanso es sagrado. Y sigue siendo sagrado y lo seguirá siendo.
como un mandato de Dios. Finalmente, hablo aquí entonces cómo la Iglesia quiere seguir entregando este don de Dios. Hablo de la obra de Jesús delegada a los apóstoles. Vayan, del fin del Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando dice, vayan, pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán, y vayan a todas las naciones. Un mandato también universal, ¿no? Como que el mensaje de Jesús no es para un grupito de creyentes, es universal, y la Iglesia portadora de algún modo de esta obra de Jesús, que la realizamos con la asistencia, la guía y el protagonista principal de esta obra, que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso, a través de los sacramentos, sacramentales, gestos, la Iglesia continúa esta obra de Jesús y se siguen dando estos frutos que el Espíritu va dando también para los hombres, mujeres de cada tiempo. Y las necesidades de los hombres de este tiempo no es la misma del hombre de la Edad Media. Entonces, por eso también la Iglesia tiene que ir discerniendo lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque siempre está haciendo cosas nuevas. Fíjense que hoy más que nunca en la Iglesia hay un montón de carismas y dones dados a los laicos. Hay un montón de comunidades laicales con un montón de carismas que antes no había, ¿no? Y que el Señor lo está multiplicando para que los laicos en el mundo también sean portadores de este shalom que Dios quiere dar. Les dejo la paz, les doy mi paz, no como la da el mundo, sino como yo la doy. Entonces, eso particular de Jesús, ese shalom de Jesús, que solo Él lo puede dar, lo está dando a la Iglesia, a los laicos, para que también puedan ir a llevarlo al mundo y a las necesidades del hombre contemporáneo, que sabemos en qué situación se encuentra. No hace falta describir el estrés habitual con el que vivimos, y basta ir a los médicos para que digan que el estrés es casi o el distrés, porque hay un estrés sano, hay el distrés donde la persona no puede regresar a un estado normal, es uno de los problemas, las causas de la mayoría de las enfermedades contemporáneas. Muy bien. ¿Qué es entonces este descanso en el Espíritu y qué no es? Bueno, para poder decir qué es también importante saber qué no es. Entonces, mucha gente ha comparado esta acción del Espíritu Santo con algunos fenómenos paranormales, ¿no es cierto? O medicinales, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué no es el descanso en el Espíritu? Bueno, algunos dicen, es un fenómeno hipnótico. Bueno, alguien tiene el poder de hipnotizarte, ¿no? Y tú caes. Bueno, pero es que muchas veces a mí me ha sucedido que no he llegado a la persona para imponer la mano y se cayó. Entonces, ni siquiera nos hemos acercado, y sin embargo ha sucedido. No hay un fenómeno hipnótico. Tampoco es un trance, ¿no? Porque el trance nos lleva fuera del espacio y del tiempo, y hay un estado alterado de conciencia. Muchas personas tienen como una experiencia en la que quieren entrar en trance, y para eso toman un montón de sustancias y cosas. Bueno, acá todos los que han ido a celebraciones eucarísticas saben que no hay bebida más no hay ninguna bebida extraña que tengan a tomar antes del fenómeno del descanso. O sea, no hay nada que pueda alterarte la conciencia. A veces puede hacerse por música, a veces puede hacerse por beber algo, a veces puede hacerse por una cantidad de fenómenos de sugestión. Bueno, en esto no hay estado alterado de conciencia. Las personas que entran en descanso simplemente están como muy en sí mismas. Claro que a veces puede pasar que la persona, hay manifestaciones externas. Bien, puede ser a veces descargar una angustia contenida, y entonces la persona llora, pero el llanto es purificador.
¿no? Se está sacando afuera muchas veces angustias y traumas que están como guardados en el subconsciente. Otras veces se puede pensar que es un éxtasis. Bueno, hay personas que en el descanso entran en éxtasis, pero ese es un fenómeno aparte, es un regalo que dentro de una experiencia de descanso puede dar Dios y la persona estar mirando, contemplando algo que está más allá de este mundo y que Dios le está queriendo revelar. Pero un éxtasis es un don sobrenatural que Dios da a quien desea y en el modo como Dios lo desea. Se pueden tener éxtasis sin estar en descanso en el espíritu. Y la persona estar contemplando algo estando fuera de la experiencia del descanso. Otros piensan que es ese debilitamiento de fuerzas que se da cuando hay como una especie de, se llama drop attack, ¿no? Cuando la persona cae o se desmaya sola. Pero bueno, eso es como una descarga vagal, médicamente tiene otra función y la persona pierde conocimiento y todo. Pero aquí no estamos hablando de eso. Tampoco es un síncope que sucede a veces como temporal y bueno, que también la persona se recupera, pero acá no pasa nada, no hay todas estas alteraciones. Entonces también en el libro aclaro un poquitito algunos de estos fenómenos para mostrar de que no estamos hablando de fenómenos paranormales, estamos hablando de un simple don a la medida humana entregado por el Espíritu y que nos recompone, nos restaura y la mayoría de las personas duerme mejor esa noche. Así que eso está buenísimo. Y cuando muchos tengan miedo, le digo, quédate tranquilo que de esto nadie se murió, ¿no? Puede haber otras experiencias que enloquecieron a la gente, pero de esto nadie se murió. Así que podemos entregarnos tranquilamente al Espíritu. Descanso. Experiencia en el Espíritu. Entonces ahora vamos al título, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos acerca a todos la experiencia más profunda de Dios. Y la experiencia más profunda de Dios la vamos a vivir en la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando descansemos en Dios. Cuando todo lo que fue el peregrinar de la vida, como este camino muchas veces en el desierto, llegue a la tierra prometida donde emana leche y miel y será el estado definitivo nuestro. Por tanto, descanso no es que me falta, que no hago nada. Al contrario, el descanso es donde mi ser podrá dar y realizarse en toda su plenitud y esa será la paz de Dios, la plenitud de la vida eterna que se nos anticipa. El shalom de Dios no es dormir por toda la eternidad. Por eso mucha gente me dice, la verdad que eso del cielo a mí no me convence, porque la verdad que no me gusta irme al cielo para dormir arriba de una nube, la verdad no me entusiasma. Y ese es el concepto del cielo que tiene mucha gente. Al fin vamos a llegar a la nube, descansar, dormir, ahí. Pero es que es todo lo contrario. Es la plenitud de nuestra vitalidad. ¿Cuándo descanso? Cuando puedo dar lo que soy, cuando puedo realizar lo que somos, cuando podemos con los demás estar en perfecta armonía y vivir lo más lindo que tiene cada uno para vivir. Por tanto, el shalom tampoco es un fenómeno meramente individualista. Voy a buscar mi descanso. No. Si Dios te descansa, vas a ver que tu vida descansa en la de los demás. Porque una persona bien centrada centra lo que tiene alrededor. Una persona bien ubicada ubica a los demás. Una persona que se encuentra en paz da paz a los demás. Una persona que está en paz es alegre y alegra a los demás. Y este shalom Dios lo quiere dar y fíjense cómo el Evangelio permanentemente nos hace decir Padre nuestro. ¿Por qué? Porque el shalom verdadero se va a vivir en comunión, no en el aislamiento. ¿Y la comunión con quién? Y bueno, con todos los que fueron parte de tu vida. Entonces, el descanso que recibimos es como un reflejo de la eternidad que nos alumbra ya desde ahora. Y uno dice, ¡ay, qué lindo! Una expresión de mucha gente, ¡ay, me hubiera quedado toda la noche ahí! ¡Ay, no toquen nada, está todo bárbaro! Que no se mueva nadie, ya está. ¿No? Que pare todo aquí. Esto. Bueno, esa es la experiencia de la mayoría de las personas que reciben una experiencia del Espíritu. Un descanso en el Espíritu. Y muchas veces lo que nos llevamos es como un clima interno que a pesar
de que vuelva el ruido de la ciudad, si lo sé cuidar, estaré como realizando, dándole espacio a que mi espíritu, podemos decir como María, se alegre en Dios mi Salvador, porque algo hemos vislumbrado de Él, porque algo pudimos experimentar, y eso nos despierta sed de querer vivir mucho más, ¿no? Y el descanso pasará a ser una experiencia que uno pueda repetirla, pero conociendo ese lugar o esa experiencia, la vamos como volviendo a reproducir cada vez que nos sentamos a orar o cuando vamos de camino en cualquier lado. Cuando uno ha tocado un umbral, por decir así, más alto o de mayor paz, podemos volver a esa experiencia desde cualquier momento de la vida, porque se guarda en la memoria, porque no es fugaz, porque marca, queda marcada en el espíritu humano. Así como los pensamientos nos marcan, las imágenes nos marcan, las experiencias del espíritu también nos marcan y nos llevan como a que nuestro espíritu se va tomando más fuerza de nosotros. ¿Qué fuerza tiene el espíritu en el ser humano? Todo, porque el ser humano es espiritual. Y ese espíritu se manifiesta en sus pensamientos. Y ese espíritu moldea sus sentimientos. Y ese espíritu es el que, como dice Jesús, o como dice Pablo, es el espíritu el que da vida. La carne vale de poco. La carne cambia cuando el espíritu cambia, ¿no? Ay, te cambió la cara, decimos, ¿no? Las servidoras de allá de la comunidad Belén, ¿no? Los viernes me dicen, no hay cosa, varias me han dicho esto, no, pocas cosas disfruto más que verle la cara cuando entra a la gente y la cara con la que se van. Bueno, es que evidentemente el cuerpo refleja lo que hay adentro. Así que, bueno, en eso va pasando el Espíritu Santo. Entonces, bueno, en el libro ponemos algunos episodios y también cómo Jesús, al encontrarse con la samaritana, también le brindó descanso, ¿no? Jesús dice, quiero descansar con vos, estoy cansado, dame de beber. ¿Cómo me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana y encima pecadora? Esa mujer estaba cansada de los maridos, porque ya había tenido 5. Estaba cansada del desprecio social que le hacían, porque nadie va al pozo al mediodía. Pero ¿por qué no iba a la mañana? Seguramente porque le había sacado el marido más de una de las que estaban ahí en el pozo. Y todas hablarían de ella. Entonces tenía que irse cuando estaba sola. Vivía su soledad, vivía todo el agobio de todo eso. Y Jesús le dice, dame de beber. Porque también Jesús descansa en nuestros corazones. Y nos dice, descansá, que yo quiero habitarte. Pero también la presencia de Jesús es nuestro descanso. Y la transformación de esa mujer samaritana que iba a buscar agua a un pozo, pero lo encontró en el corazón de su amado, de ese que descubrió que la amaba tanto, fue su descanso. Sentirse amado es nuestro descanso. Y bueno, volvemos a lo mismo en nuestra fe, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo, y creo en Dios Padre Todopoderoso que me dio la vida, me ama y me entregó su vida por mí. Entonces, el descanso nuestro está en nuestra fe. Es creer en el amor que Dios me tiene y saber que su amor es eficaz en mi vida y me permite experimentarlo de muchas maneras, entre otras la del descanso en el Espíritu.